Muy bien, pues ya estamos en directo. Hoy aquí con Juan Carlos Acay. Muy bienvenido, Juan Carlos. Bien hallado, María José. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Hombre, es un honor volver aquí a un conversatorio contigo, Juan Carlos, después de que fuiste el pionero eh, en empezar, pues que después seguimos nosotros haciendo programas de entrevistas de inspiración. Y la verdad que es un gustazo volver a tenerte por aquí, que en aquella época que grabamos estabas en España, pero ahora no estás en España. Estás en Colombia, ¿no? ¿No? Sí, tomando café colombiano. Súper, Acá, súper, acá estamos, en Medellín concretamente. súper. Pues Juan Carlos es conferencista experiencial, escritor, novelista, va por su cuarta novela y capitán de yate. Eh, y me acuerdo que la primera charla era como el alpinista, ¿no? ¿Cómo era? El que... Escalando la vida, crónicas de un alpinista. Crónica de un Era. alpinista, eso era, crónica de un alpinista. Y ahora, bueno, vamos a conocer a Pepito Grillo, ¿no? Sí, os voy a presentar al mío, ¿vale? Cada Muy uno, bien. cada uno tiene el suyo. Yo voy a presentaros al mío, que bueno, es un poco tímido, pero cuando ya ve que es el momento de intervenir, suele hacerlo. Me Bueno, pues interrumpe y se mete. todo tuyo, Juan Carlos. Yo me callo ya y soy toda oído y las preguntitas por el chat y así vamos nutriendo este ratito. Vale, gracias, María José. Perfecto. Yo me presento para abundar un poquito en la presentación que tú has hecho. Bueno, soy Juan Carlos Acay, escritor, novelista, conferencista experiencial. Experiencial, el apellido significa que normalmente lo que hago es compartir. Yo no vengo acá a dar charlas, lecciones ni clases de nada. Pero sí comparto experiencias de las muchas y variadas que he tenido y sigo teniendo y de los estudios que sigo haciendo basados en mis intereses personales, ¿no? Que tienen mucho que ver con atreverse y con descubrir el mundo y a uno mismo. Entonces, lo de conferencista experiencial viene de ahí y lo de capitán de yate, que además tiene mucho mucho de relación con este conversatorio que lleva por título Conversaciones con Pepito Grillo atravesando el miedo. En el flyer, pues hay una fotografía mía con un Pepito Grillo vestido de capitán al hombro, porque vamos a utilizar la metáfora del mar en todo momento en este conversatorio para hacerlo dinámico, agradable y naveguemos mar adentro y nos perdamos un poquito en el concepto del miedo, ¿no? Atravesando el miedo es el subtítulo, ¿no? de la charla. Vamos a hacerlo bajo amparado por una frase, serían dos, más bien decir, dos frases eh, que se acuñaron en los salones de té en Japón y que a mí la filosofía japonesa y esos términos que hoy ellos suelen utilizar me apasionan, me gusta bastante. Esas dos frases significan una vez una oportunidad. Ichigo, Ichie. Ichigo, Ichie. Una vez una oportunidad. Esa es la traducción literal. Significa que lo que va a pasar aquí, ahora en este momento, es único e irrepetible. Ni mejor, ni más estupendo que otros momentos, ni va a ser trascendental en la vida de nosotros, pero va a ser único e irrepetible. La vida sigue avanzando y los momentos que van pasando quedando atrás. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te tomas este momento como único e irrepetible, darás lo mejor de ti. Y eso es lo que pretendían hacer en los salones de té. Atiende a los clientes como si no los fueras a volver a ver, da lo mejor de ti, porque si tú te tomas este momento como único e irrepetible, darás lo mejor de ti. Y eso es lo que pretendían hacer en los salones de té.
atiende a los clientes como si no los fueras a volver a ver, da lo mejor de ti, creemos conversaciones lo suficientemente productivas, interesantes, como para que nos sintamos todos que hemos dado lo mejor de nosotros, ¿no? Ese concepto Ichigo Ichie será el que esté en todo momento parapetando esta charla, al menos por mi parte. Y vamos a hablar sobre miedo, ¿vale? No asustaros, ¿eh? No asustaros. Vamos a hablar sobre el miedo, qué es el miedo, de dónde nace, qué diferentes tipos de miedo hay y cómo conversar con ellos, ¿no? Cómo interiorizarlo, cómo saberlos distinguir y cómo saber seguir navegando ese mar de incertidumbre a pesar de que el miedo venga con nosotros. Porque hay un miedo que nos previene, que nos avisa, ¿m? Y hay un miedo que nos limita y que nos lastra, ¿no? Así que vamos a navegar ese mar de incertidumbre. ¿De dónde viene el miedo? El miedo es necesario para la supervivencia humana, está alojado en ese cerebro, en esa parte del cerebro reptiliano, ancestral, que nos ha servido al ser humano para mantenernos con vida. Ese miedo que cuando el ser humano estaba en la gruta, cuando el hombre tenía que salir de la gruta a cazar, no podía salir alegremente en plan, bueno, cariño, 2 besitos que me voy. No creo que fuera tan idílico la relación hombre-mujer en ese entonces, pero bueno, para de alguna forma hacer la pantomima acá. Y salir de la gruta ahí sin tener nada en cuenta y cuando no te pisa un mamú te devora un dientes de sable. Por lo tanto, ese miedo es necesario. Cuando tú te asomabas a la gruta, a la cueva y veías una rama moverte, ese miedo estaba ahí para decirte, oye, cuidado, que puede haber un peligro. Puede ser que el viento sea el que esté moviendo la rama. Evidentemente puede ser el viento, pero cuidado, no vaya a ser que sea un dientes de sable. Por lo tanto, ¿qué hago? Si hay miedo a salir de la gruta, ¿qué hago? ¿Me quedo en la gruta? ¿No salgo? ¿No cazo? ¿No alimento a mi familia y me alimento yo? Tengo que vencer ese miedo, ¿vale? Tengo que salir. Evidentemente voy a tomar unas precauciones, porque si sé que allá afuera puede haber un dientes de sable esperando para devorarme, voy a tomar unas precauciones a la hora de adentrarme al mundo, porque fuera de la cueva está el mundo, no está dentro. Dentro de la cueva puede estar el confort, puede estar el fuego, puede estar la pareja, la familia, la tribu, pero la vida en mayúsculas está fuera de la cueva, ¿no? Entonces, yo utilizo a Pepito Grillo como personaje no infantil, sino como la conciencia, ¿no? Como la intuición, como esa pequeña voz interior que te guía o que trata de guiarte, pero que a veces te susurra ese miedo paralizante, ¿vale? Por lo tanto, yo he aprendido a convivir con Pepito Grillo, he aprendido a hacerlo. Porque a veces esa voz te dice, no lo hagas, es peligroso. A veces ese Pepito Grillo pues dice, si no lo haces, te arrepentirás toda la vida. Si no lo haces, te arrepentirás toda la vida. Entonces, yo, por ejemplo, contando una pequeña historia personal, tuve la necesidad de salir, de vencer miedo y de adentrarme en ese bosque fuera de la cueva, si llamamos cueva al pueblo al que pertenezco, donde he nacido, Ayamonte, Huelva, en concreto, y no lo llamo cueva por nada en concreto, sino por hacer ese símil. Evidentemente es un pueblo marinero muy bonito, espectacular, que recomiendo que visitéis, si no lo conocéis ya. Pero sentí la necesidad de salir, de salir al mundo, de aprender a esquivar al dientes de sable, de aprender a cazar y poco a poco he ido venciendo miedos. En un momento tuve que cruzar el charco porque me enamoré y el amor al final jala fuerte y tomé la decisión de dejarlo todo, en ese momento una vida en Bélgica y un trabajo y una casa en Mechelen, exactamente, entre Brujas y Gante, y me adentré a cruzar el océano Atlántico, ¿vale? En avión.
nada de barcos de momento. 10 horitas, que no son pocas. Pero ese miedo, ese Pepito Grillo se me subió aquí a decirme, Juan Carlos, espera, ¿dónde vas? ¿Vas a dejar esta vida confortable que tienes? ¿Vas a dejar la cueva que tienes aquí construida y que trabajito y tiempo te ha costado aquí en Bélgica? ¿Para qué? Para adentrarte en ese otro mundo desconocido que además, uy, Colombia, cuidado, Colombia, ostras, Pablo Escobar, narcotráfico, la FARC, droga, machete, pistola, uf, cuidado, ¿dónde va? Claro, ese miedo te paraliza si tú le haces demasiado caso. Yo en ese caso digo, bueno, espérate, tranquilo, tú has estado, le dije a mi Pepito Grillo, ¿conoces Colombia? ¿Has estado allá alguna vez? No, pero es que he visto la serie de Narcos, que me comentó un amigo que... Pero no has estado, por lo tanto, bueno, no seamos imprudentes, vamos a investigar, a conocer un poquito esa Colombia que ya conocía a través de mi esposa, ¿m? Y me adentré. Evidentemente aquí estoy, sigo vivo, sin machetazos, sin droga, nada más que cafeína de café y disfrutando de un país como Colombia que tiene muchas cosas interesantes. Y yo he aprendido mucho, no soy el mismo Juan Carlos ahora que el que estaba trabajando en Bélgica, ni el que estaba trabajando anteriormente a eso en Noruega y el que estaba en Ayamonte con ganas de experienciar y salir después de lo que suele pasar. Me adentro al mundo porque he sufrido una caída, me he quebrado y necesito un cambio en mi vida. Y es ahí donde aparece la valentía para empujar para adelante, ¿no? O en muchos casos aparece ahí, cuando te quiebras, cuando te rompes, ¿no? A veces estás frente a esa grieta que no quieres saltar. Cuando la vida te empuja, te empuja, te empuja y te ves al filo, acaba... tranquila, no me empuje más, que ya me tiro yo, déjame saltar, espérate que yo lo hago yo. Y lo hice, ¿no? Hace 13 años, lo cual me alegro, me alegro. Por tanto, hay que tener en cuenta que la vida que tenemos actualmente, todos y cada uno de nosotros, depende de las decisiones que tomamos, de las decisiones que tomamos, de las decisiones que estamos tomando. Es decir, ¿voy a comprar mañana al Mercadona o me voy al Día Mejor o compro la carne y los yogur en el Lindt o en el Lidl o que estudio esto o otro o no lo estudio o dejo a mi pareja porque ya estoy hasta el gorro o cambio de trabajo o estamos constantemente tomando decisiones y la vida que tenemos depende de esas decisiones que tomamos. Por lo tanto, es muy importante el autoconocimiento, hablaremos un poquito más adelante sobre él, para tomar decisiones lo más acertadas posible con respecto a lo que tú eres en esencia. Por lo tanto, salir ahí fuera implica conocerte bien. Salir de la cueva implica conocerte bien. Saber de qué pasta estás hecho y lo que eres capaz de hacer. Y estar dispuesto a descubrir muchas otras virtudes y defectos que no conocías y que se quedan en la cueva y no vas a conocer. Lo del miedo yo lo hablamos un poquito más adelante, después con un ejemplo que vamos a poner de un luchador español y georgiano de MMA, UFC, que se llama Ilia Topuria, y él habla de miedo como ese telón que se te planta delante y que a veces nos aterra, pero sin embargo lo más interesante, según él, de la vida y lo más bonito está detrás de ese telón que te planta el miedo. Pero muchas veces preferimos quedarnos a vivir en la tramoya, en bambalinas. Nos asusta abrir el telón y salir, uy, no vaya a ser que no guste lo que yo hago, que me tiren tomate y si no hay nadie. Y si no tengo confianza suficiente, no, yo no sirvo para esto, no sé qué va a pasar, prefiero no enfrentarme a la incertidumbre y me quedo acá. Y te quedas a vivir ahí, que está muy bien. Como tramoyista puedes hacer una vida estupenda, pero hay que ser actor principal, ¿no?, de tu propia obra de teatro. Lo mejor es salir a ese escenario, pase lo que pase. Y como te decía antes fuera de cámara, María José, si te tiran lechuga, tomate y demás, pues lo coges y dices tú, pues mira, ya tengo para comer ensalada una semana y media. Hay que buscar lo bueno en todo. Así que la cuestión no es si tenemos miedo. La cuestión es aprender a conversar con ese miedo, saber identificarlo, qué tipo de miedo es el que estamos sintiendo.
¿Y dónde aparece el miedo, además? ¿Dónde aparece? El miedo no aparece en los lugares conocidos. Ahí nos sentimos bien, ahí no hay incertidumbre y más o menos lo controlamos todo. Aparece siempre en la frontera. El miedo aparece en la frontera, es entre ese lugar conocido y confortable y otro desconocido donde impera la incertidumbre. Por lo tanto, la frontera es muy importante identificar que cuando hablo de frontera estoy hablando de ese umbral que separa lo que somos de lo que podríamos llegar a ser. El miedo es un umbral entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Por lo tanto, esto lo cuento porque la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que era psiquiatra y novelista y escritora, nacida en Suiza, nacionalizada estadounidense, hoy día falleció hace ya unos años. Ella estuvo como 10 años haciendo estudios con personas moribundas. Escribió un libro en el cual dedujo que la gran mayoría, un porcentaje extremadamente alto de esas personas a las que estuvo estudiando, decían la frase de si volviera atrás, me atrevería más. Cuando ya has cumplido años y estás que por delante ya no hay nada por delante, ya no hay sueños, no hay anhelos, ya no hay una casa que me quiero comprar, quiero estudiar esta profesión, me gustaría vivir de esta determinada manera. Cuando ya no hay ikigai, como dicen los japoneses, un propósito claro de vida, te queda mirar atrás. Y la mayoría de los que miraban atrás decían, si volviera atrás, me atrevería más. Y eso es significativo, muy significativo. Por lo tanto, yo prefiero quedarme con la frase que escribió Pablo Neruda, que decía, a final de mis días, confieso que he vivido. Con mis errores, con mis caídas, con mis heridas, con todo lo que llevo arrastrado y vivido, pero confieso que me he atrevido. Por lo tanto, no es el miedo paralizante cuando me habla Pepito Grillo el que va a determinar el rumbo que voy a tomar en mi vida, ¿no? Por lo tanto, si no hay miedo, probablemente tampoco hay evolución. El miedo es necesario. El miedo no es el enemigo y, como digo, es el umbral entre lo que somos y lo que podría llegar a ser. ¿De acuerdo? Empezando a utilizar metáforas náuticas. Imagínate a un surfista enfrentándose a una ola gigantesca en Nazaré, ciudad cercana a Lisboa, Portugal, donde están las olas más grandes y más monstruosas a las que se puede enfrentar un surfista. Evidentemente, no lo hacen porque no tengan miedo. Lo hacen porque vencen ese miedo. Porque hay algo más poderoso que el miedo que los impulsa a subirse a una tabla de surf y cabalgar una ola tan monstruosa como las que hay en Nazaret. El miedo va a viajar contigo en la tabla, pero no va a ser el que va a determinar si vamos, si no vamos, si te baja, no te baja, si disfruta o no disfruta. El miedo va a estar ahí. Tu Pepito Grillo va a ir contigo para decirte, oye, cuidado, ten cuidado que aquí en Nazaret las olas son gigantescas, puede haber un fondo rocoso, te puede hacer mucho daño. Vale, muy bien. Entonces me prepararé a hacer esto. Y hablaremos de eso un poquito más adelante, de la preparación. Ahora es el momento quizás de mirar al mar, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Imagina a un hombre frente al océano en el siglo XV, donde el horizonte parecía que era el final del mundo y todos así lo creían. El océano Atlántico terminaba en una cascada, en una tierra plana, donde además estaba repleto de monstruos marinos que nadie miraba hacia allá, no miraba Inglaterra, no miraba Holanda, no miraba Francia, no miraba Portugal ni España, ¿no? Los grandes referentes marinos en Europa, Alemania, no miraban hacia allá. Todo el mundo quería las especias que había en las Indias y se aventuraban a cruzar por tierra el Mediterráneo con todo lo que implicaba, a cruzar el Mediterráneo
con todo lo que implicaba de piratas, berberiscos, de peligros, o a redondear el Cabo de Buena Esperanza, debajo en África y toda la costa africana controlada por los portugueses. Hubo un hombre, que no voy a hablar del personaje histórico, cada cual acá que piense lo que quiera, que se llamaba Cristóbal Colón. Y más allá de ese idiota que no sabía dónde llegó, que me enseñaron así en el colegio, era un navegante excepcional y un comerciante y un vendedor sublime, porque si tenía un mapa que había logrado en Lisboa, que decía que los vikingos llegaron a una tierra por Terranova, bueno, perfecto, pero convencer a unos reyes de que, oye, ese mundo lleno, ese océano lleno de monstruos marinos, yo lo voy a atravesar, creo que no es así, que no termina en una cascada, que la tierra es esférica y que podemos saltar esos peligros si vamos a las Indias por tierra, por el Mediterráneo o por el Cabo de Buena Esperanza en África. Si damos la vuelta, podemos llegar a las Indias por esa nueva vía. Convencer a unos reyes y a unos comerciantes y empresarios como los hermanos Pinzones no debió de ser fácil. Por lo tanto, imagínate lo importante de la decisión que tomó. Porque además hay que tener en cuenta que los barcos salieron del puerto, que cuando los barcos, salieron del puerto, ocurrieron tres cosas importantes, ¿vale? Tres cosas importantes. Esas tres cosas fueron convencimiento, conocimiento y valentía. Y esos tres puntos existió en esa toma de decisión. Convencimiento de que detrás de ese océano hay una orilla, de que detrás de ese mar hay un lugar donde llegar. Si no, no emprende una campaña como la que emprendió. Convencimiento de que hay una orilla al otro lado del océano. Conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es lo que hace que te puedas embarcar en una aventura así con un mínimo de garantías, es decir, conocimiento del mar, conocimiento de los vientos alisios que soplan de este a oeste constantemente para llevarte a esas tierras americanas, conocimiento de ti mismo, de los barcos, conocimiento del mar, conocimiento del cielo, de los astrolabios, de las herramientas que utilizó, conocimiento. ¿Para qué? Para que ese acto de valentía no fuera un acto de imprudencia. Porque si lo haces sin conocimiento, la valentía que finalmente apareció, que es la tercera de las cosas, no fue imprudencia porque tenía conocimiento. Convencimiento de que hay una orilla al otro lado del mar, conocimiento para prepararme esa navegación y valentía finalmente para adentrarme a hacerlo. Más allá de cada cual piense acá de lo que pasó en América o dejó de pasar, estoy hablando del personaje histórico y mi historia termina una vez que cruzó el Océano Atlántico, que fue un gran hito, ¿no? Y eso lo pongo como ejemplo porque vamos a hablar hoy mucho del mar como metáfora de los miedos. Y el convencimiento, además, no nace siempre de las pruebas. El convencimiento a veces nace de una intuición profunda. Porque ¿cómo podía ese hombre saber realmente que había una orilla al otro lado del mar? Podía tener un mapa, podía haber escuchado que le podían haber dicho, podía haber tenido toda la intuición del mundo o todo el conocimiento previo o toda la información, mejor dicho, pero esa intuición profunda de que hay una orilla al otro lado del océano fue muy importante para tomar una decisión como la que tomó. Bueno, hay algo dentro de nosotros que sabe que debemos movernos. Y si el movimiento es, me levanto del sofá y me siento en el sillón, dejo de comer buñuelos y tostadas con mantequilla colorada y me como unos churros o unas torrijas, perfecto, cada cual que vive la vida como quiera. Aquí nadie va a dar lecciones de nada. ¿Por qué? Porque la vida es múltiple, variada y cada uno hace lo que cree que tiene que hacer. Pero por favor, haz lo que creas que tienes que hacer. No te quedes sentado en el sofá por miedo, sino por elección propia, porque es lo que más te gusta, sentarte a ver series de Netflix y comer tostada o no comer nada o comer ensalada mismo.
A lo que me refiero es que estés seguro de que lo que estás haciendo es lo que quieres hacer. Que estés segura de que ese mar que estás a punto de navegar o estás ya navegando es el mar que quieres navegar. Es muy importante. Y que no sea el mar que la sociedad te marca o te marca una familia o te marca tu entorno. Eso es muy importante. Conocimiento propio, autoconocimiento. Hablando de mí, he viajado mucho, Noruega, Bélgica, Holanda, Alemania, Noruega, España, me he estado moviendo principalmente en los últimos 13 años por esos lugares. Y he hecho muchas millas, pero el viaje más alucinante lo he hecho hacia adentro. El Juan Carlos que soy hoy no era el Juan Carlos que partió en ese barco hace 13 años atrás. Esa experiencia vital, ese aprendizaje, ese autoconocimiento, ese viaje interno, interior, para mí ha sido, bueno, oro puro, oro puro, oro, oro. Sigo a veces enfrentándome a miedos que no tengo claro si es paralizante o no. A veces lo hago, tengo que identificarlo. Vamos a ver si dentro de unos pocos puntos más llegamos a ver cómo podemos identificar un miedo de otro. Si os puede servir de algo, al menos mi experiencia y mis conocimientos también sobre que he hecho de psicología, de conocimiento de nuestra mente, de nuestro Dantien, como lo llaman los chinos, ¿no? Dantien, que está aquí en el vientre, que es donde ellos dicen que nace la vida. Los japoneses lo llaman ara. Por eso se hacen o se hacían el harakiri, matar el ara. Bueno, ese entripado que cuando vamos a tomar una decisión importante, ¿no? Se nos revuelven las tripas un poquito. Al parecer tenemos casi más en el sistema digestivo que en nuestra mente. Por lo tanto, tiene razón de ser que eso suceda. Después del conocimiento, como vemos, Colón estudió rutas, cartografías, vientos, corrientes, y en la vida tenemos que hacer lo mismo si queremos emprender un viaje importante para nosotros y que no nos paralice el miedo. Prepararse significa aprender, prepararse significa observar, prepararse significa escuchar, significa entrenar. Prepararse engloba todo eso. Y aún así, nadie nos garantiza nada. Pero al menos tenemos un mínimo de garantías de salir con éxito de una aventura que vayamos a emprender. Una aventura de voy a dejar una relación, voy a cambiar de trabajo, voy a mudarme de ciudad. Cualquier decisión que vayamos a tomar implica una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Ostras, si dejo el trabajo, ¿qué va a pasar? Yo he dejado muchísimos trabajos en mi vida, muchísimos, porque no me satisfacían en absoluto o porque ya había cumplido la etapa, porque había caducado el tiempo en ese trabajo y tomaba la decisión y no me autosaboteaba diciéndome, es que el dinero hace falta. Pues muy bien, Juan Carlos, busca otra manera de conseguirlo. Que tenga más que ver con tu esencia, que tenga más que ver con lo que tú eres, que tenga más que ver con lo que a día de hoy soy. Dar charlas, dar conferencias, escribir novelas. Estoy embarcado en un proyecto audiovisual muy ilusionante que me va a llevar de regreso a España. Bueno, perfecto. Y nadie me garantiza que ese proyecto que me va a hacer cruzar de nuevo el océano de vuelta vaya a resultar. Pero aquí, en mi ara, en mi Dantien, en lo más profundo de mi ser, intuyo de que sí, de que lo debo hacer. Y va a salir bien. Y salir bien ya veremos cómo se termina de materializar. Salir bien puede ser que saques un aprendizaje. Salir bien significa que a lo mejor el proyecto vaya estupendamente y se venda y mucho dinero y disfrutes de ello. Perfecto. Ya veremos qué significa salir bien. La valentía sin preparación es solo impulso, ¿vale? Hay que ser valiente, pero hay que prepararse. Porque el impulso hace que el barco se mueva, pero no es suficiente para atravesar todo un océano, ¿vale?
Por lo tanto, la mayoría de personas cree que ser valiente es no tener miedo. Y ser valiente no es no tener miedo. No es verdad. La valentía es avanzar mientras el miedo viaja contigo. Yo voy a cruzar el océano porque creo que hay una orilla al otro lado. Y el miedo viaja conmigo, pero yo llevo el timón. Aquí yo llevo el timón. Yo soy el que decido la ruta y los derroteros, dónde paro, dónde no paro y cuál es el rumbo que voy a tomar. Lo decido yo, no lo decide el miedo. Tú vas a viajar conmigo, por supuesto. Ser valiente no significa, mira, lo hago porque no tengo miedo. No, lo haces, eres capaz de vencer el miedo, porque estás convencido de que hay una orilla detrás de ese mar y eres capaz de hacerlo. Y te has parado lo suficiente para cruzar ese océano. Por lo tanto, el miedo está en el barco, por supuesto, pero no lleva el timón, en absoluto. Lo llevo yo, lo llevas tú. La pregunta más importante, entonces, es que antes de atravesar cualquier océano, bueno, nos tenemos que hacer una pregunta más profunda. Y no es, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo atravesar este océano? No, la pregunta real ¿es este mi océano? ¿Es este de verdad el mar que quiero navegar? Aparte, es importante porque muchas personas viven vidas que no les pertenecen. Carreras equivocadas, sueños heredados, caminos que alguien eligió por ellos. Muchas personas lo hacen. Por lo tanto, identifica si es el mar que quieres navegar. Importante preguntarte eso. Identifícalo. Aquí entra el autoconocimiento del que os hablaba antes. El autoconocimiento es la brújula. Es la brújula. Y no estamos hablando de nada místico. Estamos hablando de que realmente tenemos capacidad para percibir mucho más allá de lo que creemos. Las mujeres sí que tienen ese sexto sentido del que se habla y es muy lógico. Si volvemos a la cueva, a la gruta, si volvemos a ese cerebro primitivo, el hombre salía a cazar, la mujer tenía que identificar qué le decía su cría o su hijo, que no sabía hablar. Tenía que saber leer si tenía hambre, si tenía frío, si le dolía la barriguita. La mujer ha desarrollado una capacidad que el hombre no tiene. Llamémoslo sexto sentido si queremos. Pero es muy importante porque ese cerebro reptiliano es capaz de percibir cosas que no te has dado siquiera cuenta de que has percibido. Tú pasas por al lado de un taquillón en la casa, de un mueble, te pregunta fulanito, fulanita, ay, he perdido las llaves rojas que tengo que... Y tú dices, ay, ostras, ¿dónde he visto yo unas llaves? Y no te has fijado en que había unas llaves, pero las has visto. Porque tenemos una visión periódica que nos la da ese cerebro reptiliano, ese cerebro que es un gigante que va atado de un cordel de este otro cerebro que está en el neocórtex, ¿vale? Que es el que cree, ese enanito que cree que tiene el control y que lleva a ese cerebro reptiliano detrás, tirando de él con una cuerda que no es lo suficientemente consistente. Y finalmente ese gigantón es el que tiene el poder. Tú te preparas para abandonar el barco si hay una incidencia, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes al lugar del barco que tienes que irte, sabes exactamente tus tareas y qué bote es el que tienes que coger, pero cuando el barco se incendia y se está hundiendo, el cerebro reptiliano, el grandote, ese entra en pánico y arrastra del enano a cualquier parte. Por lo tanto, es muy importante controlar a ese gigante. Por lo menos que los lazos que nos unen a él o que unen a este cerebro con este otro, los fortalezcamos. Es muy importante para tener la sensación de que tú eres el que tiene el control, ¿vale? Esa parte, para mí, al menos, es fundamental y he estudiado mucho al respecto. Actualmente estudio técnicas de negociación, estudio mentalismo, estudio comunicación no verbal. Soy muy curioso, me gusta seguir aprendiendo y os puedo asegurar que lo que os hablo está más que demostrado. Os invito a que investiguéis para no alargar mucho por ahí.
que seáis vosotros los que tengáis el control. Y es ese enano el que tiene que tener el control sobre ese gigante que cuando entra en pánico corre despavorido por todas partes. ¿Vale? Y tú te crees que eres el que tienes el control. El enanito este ególatra se cree que tiene el control. Dice, no, ya no voy a fumar más, voy a dejar de fumar, ya no voy a fumar más. Pero el otro es el que dice, a mí me encanta fumar. Yo quiero fumar, necesito nicotina. Y te lo pone difícil, se lo pone difícil a ese enanito. Muy difícil. Bueno, cuando sabes quién eres, empiezas a notar qué cosas te llenan de energía. Cuando sabes quién eres, empiezas a notar qué cosas te llenan de energía. Qué cosas, por lo tanto, te drenan. Y qué talentos aparecen de forma natural. Cuando sabes quién eres, cuando has navegado las millas suficientes hacia el interior. Nunca vamos a dejar de navegar, y que estemos navegando muchos años y hagamos muchas millas. Os deseo a todos los que estáis aquí presentes muchísimas millas de navegación, pero nunca vamos a dejar de aprender, por supuesto. Así que, cosas te llenan de energía, qué cosas te drenan y qué talentos aparecen de forma natural. Cuando sabes qué eres. Entonces, es solo entonces cuando el camino se vuelve más claro. Cobra sentido y se vuelve más claro. Mira, os cuento el secreto de la travesía. La mayoría de personas viven esperando llegar al puerto, siempre pendientes de que al otro lado del océano hay un puerto, de que quiero amarrar este barco, de que quiero dejar ya la incertidumbre de estos mares y estas olas que me zarandean para arriba y para abajo. Pero los buenos marineros, los buenos marinos saben algo muy distinto, que el puerto no es por sí mismo la experiencia es el viaje. Eso es algo que no estoy descubriendo yo, que todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? Es ese viaje lo que hace que la experiencia valga la pena. Es esa experiencia lo que hace que el viaje valga la pena. Por lo tanto, os digo, por ejemplo, si solo miras el puerto, te vas a perder las estrellas que te guían. Si solo estás pendiente del puerto, vas a dejar de mirar otras cosas y necesitas mirar al cielo, y te lo digo como marino, para saber orientarte, saber dónde estás y saber hacia dónde vas. Si estás avanzando, retrocediendo. Si estás navegando al sur o estás navegando al este. Si no estás navegando, si estás parado. Tienes que saber leer el cielo, tienes que saber qué nubes preceden a una tempestad, tienes que saber si lo que viene es un frente frío o un frente cálido, si vienen tormentas grandes, si debes de retroceder a puerto o no. Hay una aventura que se está haciendo actualmente en barco, en un velero, que se llama Copérnico Doblón, donde viaja Pedro y Paula tiene un podcast o aparece mucho en Instagram como Allende López. Es una capitana excepcional que dejó de ser, sino dejó su carrera de arquitecta para adentrarse en el mundo náutico. Hoy día es capitana y ya tiene unas cuantas de millas. Seguro adentro también. Ahora mismo salieron de España, bajaron por todo el océano Atlántico, pasando cerca de la costa oeste de África, para llegar a la Antártida, circunnavegar la Antártida, subir por el Pacífico, la costa oeste de toda América, buscar el paso del norte en América, cruzar de nuevo el océano Atlántico, dirección oeste-este, para acabar en España. Cuando bajaban del Cabo de Buena Esperanza de África hacia la Antártida, se encontraron olas monstruosas de 10 metros, de 8, de 7. Da lo mismo, ya 4 metros ya son muchos, ¿vale? Tuvieron que retroceder. Si tienes que hacerlo, lo haces. Yo muchas veces he dicho que voy a hacer tal cosa y no me mantengo haciéndolo porque, uy, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar mi familia? Las personas a las que le conté que me voy a hacer esto, esto y esto, pues perdona, me he encontrado olas de 10 metros, no tengo ni siquiera que comentarlo y me vuelvo atrás. Porque no estoy preparado para eso, porque mi barco no está preparado para eso, porque no es el momento, o porque sencillamente voy a esperar que el mar se calme un poquito más, porque en esas latitudes no se calma mucho más. Es decir,
Conócete lo suficiente como para que no te importe demasiado lo que pidan los demás, lo que piensen los demás y lo que digan los demás. Es tu travesía, amigo, amiga, es la tuya. Disfrútala, aprende. Y si solo disfrutamos cuando alcanzamos la meta, pues imagínate, la vida se convierte en una espera permanente. Estamos constantemente mirando la meta. La vida se convierte en una espera. Y además, cuando alcanzas una meta, te das cuenta de que hay otra más para adelante. Y cuando alcanzas esas otras, si es que la alcanzas, hay otra más para adelante. Y cuando te vas a dar cuenta, mira para atrás y dices, Dios mío, que han pasado 20 años, ¿qué leche he hecho yo con mi vida? Si me han pasado volando. Yo, mis últimos 13 años, parece que he vivido 14 vidas. Me pierdo todos los movimientos que he hecho, todo lo que he emprendido, todas las millas, todos los cambios, todas las veces que me he atrevido. Mi Pepito Grillo viaja conmigo, se me sienta aquí, pero él ya sabe que el control lo tengo yo, que yo llevo el timón. Y él me dice, Juan Carlos, entonces vamos ahora a España. ¿Tú qué crees que el proyecto este que vamos a hacer? Digo, yo confío en él. Yo tengo aquí en el estómago que la cosa va a ir bien, amigo. Te vienes conmigo, ¿verdad? Por supuesto, ¿dónde voy a ir? Si no tengo dónde ir, pues te vienes conmigo. Pero tú no tomas las decisiones. Cuando me dice algo que yo considero que tengo que tener en cuenta, digo, hostia, sí, perdona. Esto lo tengo que medir. Tengo que tener en cuenta que si esto sale mal, me quedo demasiado descubierto y espérate, sí, claro, susúrrame cositas que yo te escucho, pero que te escucho, pero la última decisión, la última palabra es la mía. La última palabra siempre va a ser la mía. Cuando aprendemos a disfrutar la travesía, aparecen siempre cosas nuevas, curiosidad, ligereza, sentido de la exploración. Esas cosas aparecen cuando disfrutamos de la travesía, no solo cuando estamos en ella, sino cuando la disfrutamos. Cuando decimos, ostras, 8 metros de ola, confío en mi barco, confío en mi preparación, en mis conocimientos, confío en mi tripulación, vámonos para allá. Confío en que hay una orilla al otro lado de ese océano, como hizo Colón, con todos los que se llevó detrás. Imagínate mantener a la gente a raya, porque tú ahora dices, sí, es verdad que hay otra orilla al otro lado del océano, pero imagínate cuando estás embarcado y no sabes, y pasa un día, una semana, 3 semanas, un mes, 2 meses, y empieza la gente a decir, oye, amigo, ¿tú qué bebiste? ¿Tú qué te has tomado tú para meter? O peor, ¿qué me he tomado yo para hacerte caso y embarcarme aquí contigo en una aventura como esta? Lidiar con eso no es fácil, pero descubrieron un nuevo mundo. Entonces, cada etapa del camino tiene valor. Cada etapa de esa travesía tiene valor. Y un valor añadido tienen las tormentas. Porque, María José, tú que eres de Sevilla, te digo que en el Guadalquivir llevando turistas no se forja un buen capitán. Que llevando una barquita de remo en la Plaza España, no. Se hace un buen capitán. Que un buen capitán se forja en las peores tempestades. Ahí es donde te conoces. Te conoces a ti mismo. Cuando estás cruzando el Atlántico o circunnavegando el planeta y tienes 16 años, como el francés, perdonad que no recuerde el nombre, pero con 16 añitos se embarcó solo en un velero y se circunnavegó el mundo. ¿Tú pretendes que no te pase nada? ¿Vas a pretender que no te ocurra nada en una travesía así estando solo? Por supuesto que te va a pasar. Por supuesto que te vas a hacer un corte que vas a decir, Dios mío, ¿y qué hago aquí ahora con este corte en el brazo? Pues te toca remendarte, amigo. Te toca saber remendarte tú solo. Te toca saber reparar una avería en las hélices y tirarte al agua a quitar un cabo, a seguir hacia adelante. Te toca, porque el plan B es quedarte ahí con un corte en el brazo que te dé sangre o con el barco parado en medio de una tempestad. Ahí, ese amigo con 16 años, cuando regresó, tenía 50 de aquí. Tenía 50 de aquí. No 50 años, no tardó tanto, tardó casi 2 años en circunnavegar el planeta. Regresó con 18, pero 18 aquí eran 50, con todo lo que había vivido y con todo lo que él había conocido de él mismo. Importante. Para adentrarte en un océano como ese o para dejar a tu pareja porque yo estoy segura que no quiero seguir con este tío.
o no me hace ningún bien seguir en esta ciudad, o no quiero seguir viviendo con mis padres, o quiero cambiar de trabajo, es igual, esos son tus pequeños océanos. Adéntrate, hazlo, prepárate y lo haces. Que no te vas a arrepentir, que te vas a convertir en un buen capitán, en tu propio capitán. Y ya que vas en un barco, mejor ser capitán que grumete. Siempre es mejor, siempre. Porque Pepito Grillo tiene 3 voces distintas. 3 voces distintas tiene Pepito Grillo. Y dentro de nosotros suelen aparecer esas 3 voces diferentes. Dentro de nosotros aparece la voz del miedo protector, que dice, ten cuidado, Juan Carlos, ¿vale? Sí, sí, yo voy contigo, vamos a cruzar el océano, pero ten cuidado. Es un miedo protector, de acuerdo. Primera voz. Y esa voz es útil porque además evita la imprudencia. Ten cuidado, es decir, vale, tengo cuidado. ¿Estoy preparado para hacer esto, para emprender una aventura como esta? No, por lo tanto me voy a preparar. Conocimiento, para que la valentía sea valentía y no imprudencia. Primera voz de ese Pepito Grillo. Después tiene la voz del miedo paralizante. Ese es el miedo que tenemos que saber evitar. Ese es el que tenemos que saber identificar y tenemos que evitarlo. Porque ese miedo dice cosas como no eres suficiente o no es tu momento o mejor quédate donde estás. Ese miedo te paraliza y te impide cruzar ese telón y te quedas viviendo en la tramoya toda la vida. ¿De acuerdo? ¿Quieres vivir en la tramoya? ¿Te gusta ser tramoyista? Pues disfruta de la tramoya, no pasa nada. Pero no te quedes en la tramoya si realmente quieres salir a la escena. Si quieres ser el protagonista de tu vida, no te quedes en la tramoya. Porque entonces, como dijo la doctora Elizabeth Kubler-Ross, cuando llegues al final de tu vida, cuando estés aquí, si Dios te da la oportunidad de poder discurrir y decir, si volviese atrás, joder, y perdonan la expresión, joder, me atrevería más. ¿Vale? Yo prefiero decir, confieso que he vivido, que me he equivocado, que me he roto varios huesos, pero confieso que he vivido, porque la vida es un parque de juegos y tenemos que disfrutarlo, porque venimos como niños a jugar aquí, a disfrutar del tobogán, del columpio, no importa si llueve, no importa si ese juguete está roto, no importa si el niño aquel es un petardo y te está molestando desde que llegaste al parque. Disfruta, amigo, amiga, porque va a llegar un momento que papá, el que te llevó al parque y se sentó en el banco a esperar, te va a decir, Juan Carlos, se acabó el juego, nos vamos. El niño que llegó llorando y quejándose porque el columpio está roto, es que hay un charco y me voy a llenar los zapatos, es que fulanito no me deja subir al tobogán. El que llegó llorando se va llorando. El que llegó riéndose y se cae y se lleva una herida en la rodilla y está lleno de barro y de mierda es igual. Cuando papá le dice, Juan Carlos, que nos vamos, le dice, papá, qué bien me lo he pasado. Esto es un parque de juegos. Vamos a pasárnoslo bien. Y no dejes que el miedo sea el que te diga lo que tienes que hacer. Esa voz del miedo paralizante, esa voz no protege. Esa voz encoge. Encoge. Y después tenemos la tercera voz, que es una bruja, que es la voz de la intuición. La voz de la intuición. Ay, pero ¿cómo sé yo si realmente esto es intuición o es la razón? ¿Dónde se sitúa la intuición? Pues mira, se sitúa entre la razón y el corazón. Entre la razón y el corazón está la intuición, ahí en el medio. Es decir, siento el impulso de hacer algo, lo pienso, lo medito, lo reflexiono, lo hablo con mi Pepito Grillo y lo hago. Eso es intuición. Y yo te hablo desde la experiencia. Soy muy intuitivo cada vez más y sé que cuando, en mi ara, en mi vientre, las tripas me hacen, hago caso. Juan Carlos, ¿realmente estás navegando el mar que tienes que navegar? No, me apetece vender el barco y comprarme una caravana. Bueno, pues perfecto. ¿De verdad te apetece? Me apetece. Lo siento así. Pues hazlo. Porque si lo haces, te va a pasar mejor que te pueda pasar. Que no sabemos lo que es.
porque estamos hablando en todo momento de incertidumbre. No sabemos qué es lo mejor que te puede pasar. Incluso a veces haces algo, te sucede en consecuencia cualquier cosa y acabas diciendo, ostras, pero esto no es bueno para mí. Espérate, amigo, amiga, espérate, deja un poquito que el agua vuelva a su cauce, que el agua se establezca. Cuando te has puesto a saltar, deja que el agua se repose y después mira a ver si realmente es o no es. ¿Por qué? Pues porque, te pongo un ejemplo, fulanita me dice, Juan Carlos, estoy destrozada, es que me ha dejado mi novio, es que no puedo, es que yo no sé qué hacer con mi vida, es que me muero, me muero. Tú tienes Pepito Grillo, yo no lo tengo, yo no sé qué hacer con mi vida, me ha dejado yo sin él. Te la ve a los 2 años y te dice, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ostras, menos mal que me dejó el petardo aquí. No sabes tú las de cosas buenas que me ha pasado. Ahora vivo en Australia. De hecho, me dedico, soy actriz, no sé si te lo he dicho, te voy a pasar un enlace para que me veas en varias series. Hablo inglés como no podía yo imaginar que iba a hablar nunca. Pero en aquel momento que te dejó tu novio, la madre que te parió, parece que se te acababa la vida. Si haces con intuición lo que crees que tienes que hacer, te va a pasar lo mejor que te tenga que pasar. Y para tener intuición y saber identificarlo, tienes que conocerte bien, atreverte, ponerte en tesitura. Si tú vas a navegar solo el Guadalquivir, no te vas a convertir en un buen capitán. Jamás lo vas a hacer. No vas a conocer de qué pasta estás hecho. Nunca. Bueno, hay que aprender a distinguir esas 3 voces. El miedo que te enseña, el miedo que te paraliza, aprender cuando nos habla nuestra intuición. Tenemos que aprender a distinguir esas 3 voces, porque esas voces son las más importantes de la vida adulta, son las habilidades más importantes que una persona puede tener en la vida adulta. Saber identificar esas 3 voces. Con esos 3 tips puedes vivir más en consecuencia con lo que eres. Identifica esas 3 voces, cuando el miedo te está paralizando o cuando el miedo te está instruyendo y te está avisando. Y conócete, navega sin miedo, aprende a oler la intuición, a conocerte, ¿vale? Que los hombres también tenemos intuición, no solo las mujeres. Ahí a lo mejor las mujeres nos lleváis ventaja. Perfecto, pues nada, miremoslas y aprendamos un poco, ¿no? Aquellos hombres que puedan estar escuchando esta charla. ¿Son mejores las mujeres que los hombres que las mujeres? En absoluto, somos complementarios y necesarios y todos navegamos en el mismo mar. Pero unos tenemos unas capacidades y unas virtudes y otros tenemos otras. Y eso es innegable, eso es indudable. Y ellas son bastante más intuitivas que nosotros, porque han tenido la necesidad de aprender a leer cuando el niño tiene hambre, cuando el niño tiene sueño, por qué llora, los gestos. No necesita que el niño le diga, con 2 meses, por supuesto, mamá, coño, que estoy llorando porque tengo hambre, que me he cagado, que tengo el culo ya, que me pica como si hubiera comido higostunes. Pues no, ellas lo saben, lo aprenden. Y nadie las prepara para eso, ¿verdad? Intuición. El horizonte es muy importante, todos tenemos un océano pendiente de navegar. Un proyecto, todos tenemos un cambio, todos tenemos una decisión pendiente. Algo que sabemos que deberíamos intentar. Todos lo sabemos, todos lo tenemos, todos. Porque hasta, vamos, el que no lo tenga es que ya se ha muerto y no se ha dado cuenta. Todos tenemos un proyecto, un cambio, una decisión que tomar, siempre pendiente. Que no nos paralice el miedo, que no lo haga. Aprendamos a escuchar a nuestro Pepito Grillo y saber qué nos está diciendo realmente. Tal vez no sepamos exactamente cómo, evidentemente, tal vez no lo sepamos, tal vez no tengamos la respuesta, por supuesto, pero hay algo que sí sabemos y es que si nunca salimos del puerto, nunca vamos a saber qué hay detrás de ese océano. Y detrás de ese horizonte está América, amiga, está América. Nos espera la América de playas paradisíacas infinitas, de la selva densa, sabia, ancestral, de riquezas inimaginables, de ríos palpitantes de vida. Eso está detrás de ese océano que no quería navegar nadie porque estaba lleno de monstruos marinos y además terminaba en una cascada muy puñetera que, perdona, el que va no vuelve. Pues Colón demostró que no era así. Lo demostró.
lo demostró. Lo demostró con convencimiento, con conocimiento y con valentía. Escucha a tu Pepito Grillo. Prepárate, conócete. Y cuando llegue el momento, suelta, amarra y zarpa. Suelta, amarra y zarpa. Y con este soltar de amarras podemos hacer un pequeño impasse, un pequeño inciso, y me gustaría saber si hay preguntas, si hay opiniones, qué os parece, si os da miedo realmente navegar o no. Soy todo oídos y me encantaría seguir aprendiendo, y en este caso de otros capitanes. María José, por ejemplo, capitanea tú. Bueno, yo me encanta todo lo que has dicho, es súper, o sea, bueno, es que hay mucho contenido aquí como para... Pero de lo que más difícil me parece es identificar eh, esas tres voces. Es como que muchas veces no sabes qué tipo de voz es la que realmente te está hablando, ¿no? A veces hay dudas, ¿no? Es como, bueno, ¿esto es la intuición o no? O es que me está diciendo, yo qué sé, o es esa voz que te dice, tírate, pero después viene el otro que dice, no, no, no te tires. Y tú dices, ostras, ¿y ahora qué mío? Entonces, me parece lo más complicado el saber identificar las tres voces. Es que realmente es bastante complicado, porque para identificar las tres voces tenemos que tener mucha experiencia navegando. Es decir, tenemos que habernos adentrado muchas veces a esos mares. Si yo, cuando mi Pepito Grillo me dijo, ¿pero dónde vas? ¿A Colombia? Yo vengo a Colombia y la experiencia es mala, pues mi opinión con respecto a mi intuición sería otra. Diría, ostras, qué mala intuición he tenido. Yo pensé, yo creí, pero bueno, al menos me he atrevido. Pero claro, ha sido espectacular después de esa decisión. Por lo tanto, empiezo a identificar cuando la intuición me está hablando y cuando el miedo es paralizante. Cuando el miedo es paralizante, no es tan difícil, porque te está diciendo eso, no lo hagas, tú no puedes, no te atrevas, no salgas al escenario, chiquillo, te van a tirar tomate, tú no cantas tan bien, ¿quién te ha dicho que tú cantas bien? Eso es fácil de identificar. Pero si el miedo o Pepito Grillo lo que te está diciendo es, sal al escenario, pero ten cuidado, ¿vale? Ten cuidado porque te conozco y eres muy sensible. Y si no te va bien, te vienes abajo. Ten cuidado, prepárate, ¿vale? Es fácil de identificar. La intuición está aquí, en el estómago. Es algo que uno sabe sin saberlo, porque el miedo es pura incertidumbre. Si estamos totalmente, completamente, toda la vida tomando decisiones, una decisión que parece que no es importante, como voy al Mercadona, voy al Lidl, puede ser lo que marque tu vida. ¿A quién te encuentras en el Mercadona o en el Lidl? Hay un accidente si vas al Mercadona y se cae el Mercadona encima del techo y te espachurró. Hay eso que parece que es una decisión más que no tiene importancia, tiene mucha, muchísima. No sabemos qué va a pasar. Tomar decisiones implica adentrarnos en la incertidumbre, implica salir de la cueva. Hay otras decisiones que son más importantes, que hay que meditarlas más, que hay que reflexionarlas más. Yo he dejado tantas veces trabajos que no me satisfacían o que ya había caducado para mí, que ya sé cuándo tengo que dejar un trabajo y no me da miedo. Yo no me saboteo a mí mismo diciendo,
escucha, Juan Carlos, que es que el dinero hace falta, como he dicho antes, que es que de qué vas a vivir y de que yo no quiero estar aquí y no voy a estar. Yo siempre, siempre estoy donde quiero. Y si no estoy donde quiero, estoy un peldaño por debajo en la escalera, que es donde creo que debo de estar. Donde quiero o donde creo que debo de estar. Pero jamás, de los jamases, estoy ni un minuto donde no quiero. No estoy un minuto en una relación que no quiero. No estoy un minuto en un país que no quiero. No estoy un minuto en un trabajo que no quiero. No estoy dándole vuelta a algo que no quiero darle vuelta, ni un minuto. ¿Cómo he llegado ahí? Bueno, pues a través de la práctica, de atreverme, de conocerme, de ser capaz de identificar esas voces y de confiar en el capitán que soy. Y a lo mejor naufrago un día y me ahogo en mitad del Pacífico. Bueno, pues me cogerá navegando. Pero acojonado sentado en el puerto mirando cómo se van los demás barcos, va a ser que no, María. Entonces no es fácil identificar esas tres voces. Por eso he dicho antes que es una de las cuentas pendientes que tenemos todos como adultos. Uno ha madurado de verdad cuando sabe identificar esas tres voces. Así lo creo. Imagino también mucho con la experiencia, me ha encantado la frase, la práctica de atreverme. Sí, porque ¿cómo vas a aprender a navegar si no navegas? ¿Cómo vas a conocer qué tipo de capitán eres? O si eres capitán o grumete. Bueno, ¿vale? He hablado antes de esta chica de Allende los Mares, que está ahora en esta aventura, embarcada haciendo la vuelta al mundo vertical. Ella sintió aquí dentro, aquí debajo, en el ara, en el Dantien, que tenía que hacer algo diferente con su vida. Dejó la arquitectura y se fue a hacer barco stop, que también existe, barco stop, ¿vale? Sí, hay barcos que necesitan tripulación para cruzar el océano Atlántico. Normalmente parten de Canarias, aprovechan los vientos alisios a partir de octubre, noviembre, diciembre, que son vientos que soplan normalmente del noreste, este, oeste y te empujan y que a día de hoy conocemos gracias a que lo hizo Colón en su momento. Esta chica empezó haciendo barco stop. A día de hoy es capitana, tiene su propio velero, da clases, instruye, forma a otras capitanas y capitanes. Bueno, su intuición le dijo algo que ella ha comprobado que tenía que hacer. Por lo tanto, cuando sienta un burbujeo en el estómago parecido, vas a saber identificarlo. Y no siempre vas a salir bien parado. Bueno, amigo, estás vivo. O amiga, estás vivo. Te van a pasar cositas, ¿no? Y que no dejen de pasar. Pero bueno, si te echas al mar y te sientas ahí en el barco y que me lleven los vientos, yo creo que no se disfruta tanto. Tener el control, aprender a leer los vientos, cómo orientar la vela para que te empuje, cómo leer las estrellas, cómo ver las pautas y la secuencia de las olas para saber leer los periodos, cuánto tarda esta ola en venir, cuánta distancia hay entre una cresta de ola y entre otra, que puede ser muy importante, cómo navegar proa a la ola o amurado un poquito, que no te coja de lateral, atravesado, todo eso se va aprendiendo ahí en el mar. Tú tomas las riendas y entonces disfrutas, porque es evidente que si tú te montas a lomos de un caballo que se desboca, tú no disfrutas. Tú vas agarrado a las crines del caballo, párate, hijo de la madre que te trajo al mundo, por el amor de Dios, no disfrutas. Ahora, si tú tienes el control del caballo y vas al galope con él, pero tú lo controlas y vas al galope como quieres tú, disfrutas una barbaridad del caballo. Por lo tanto, coge las riendas,
Ay, pero ¿eso cómo se hace? Pues aprende, estudia, mira los que lo han hecho. ¿Por qué ahora otras personas van y cruzan el Atlántico? Porque ya lo hizo Colón. O porque antes que él lo hizo un vikingo por el norte. Vete tú a saber. Pero alguien siempre te puede servir de ejemplo. Y es por ello que yo comparto estas experiencias, porque si una palabra, una frase, una reflexión de lo que yo diga sirve para que alguien haga clic en algún momento, perfecto, porque a mí me pasa también, porque yo aprendo de una charla, porque yo aprendo de una película, aprendo de un podcast, aprendo de una conversación. Nunca sabes si estabas esperando oír lo que acabas de oír. Nunca lo vas a saber hasta que no lo escuchas. Y Igual. bueno, yo por mi parte ya estoy llegando al otro lado del océano. Ya veo tierra, ya mi Rodrigo de Triana me ha dicho tierra. Así que por mi parte podemos ir dejando la charla, que había calculado sobre 1 horita y media, llevamos ahora 40 minutos, perfecto, para que no se haga bola. Y si alguien quiere intervenir, alguien quiere preguntar, excelente. Y si no, pues nos podemos despedir en este puerto. Como buena capitana, tú decides, María José. Bueno, yo me gustaría que nos lleváramos como el aprendizaje así como más que nos haya impactado. Bueno, yo me voy, que me he hartado de escribir, ¿eh? Eh, Ya te he visto. sí, sí, porque la verdad es todo es que te lo puedes llevar, ¿no? A la vida, ¿no? A tu vida, a tus decisiones. Eh, la actitud de la pasión por la vida y la actitud de aprendiz, ¿no? De aprendiz de cada experiencia de la vida, de lo que te vaya trayendo, ¿no? Eh, Me parece que eso es como que si vas por la vida así, de aprendiz, eh, es como mucho más enriquecedora la vida, ¿no? No sé, más nutritiva, ¿no? Pero a través de eso, lo que tú has dicho, ¿no? La práctica de atreverme, que se me había quedado esa frase, ¿eh? La práctica Ujú. de atreverme. Yo me voy a quedar con Sí, eso. realmente, María José, eh, vuelvo a traer Japón y la cultura de Japón. El otro día estuve viendo un documental de cocina japonesa, ¿no? En Tokio y alrededores, y había maestros cocineros, ¿no? Sushiman, como se le llama, a los que hacen sushi y demás, que tenían 25 30 años de experiencia y habían conseguido, según el conductor del programa, que además era cocinero, una maravilla, un placer, un deleite para nuestra boca, para nuestro paladar. Sin embargo, cuando hablaban con estos maestros, siempre se vendían como aprendices. No, 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 yo sigo aprendiendo, ahí estoy, me queda mucho por encima y el tiempo que lleve haciendo esto no determina que yo sea un maestro. Bueno, es una forma de verlo. ¿Por qué? Pues porque cuando ya te crees un maestro dejas de aprender. Mm, eso es muy Y a mí importante. por lo menos me encanta aprender. Me encanta aprender, Eso es me muy encanta jugar importante. en este parque y así lo hago. Qué guay. Mira, dice Mari Carmen, eh, que dice, te veo con mucha fuerza la que yo no tengo, dice Mari Carmen. Pero bueno, Me ve con fuerza que ella no tiene. sí, Bueno, que te ve con mucha fuerza la que ella no tiene. O vale, no vale, siente que bueno, tiene. Mari Carmen, probablemente me has visto de capitán y no me has conocido de grumete. Si me conoces de grumete, verías que no tenía tanta fuerza y que esa fuerza me viene de haber viajado, haber aprendido, de haberme caído, haberme curado las heridas y de atreverme en definitiva y de aprender atreviéndome. Entonces, me extrañaría mucho que tú no tengas esa fuerza. Otra cosa es que no la hayas descubierto todavía o que no la hayas potenciado, pero probablemente seas mejor capitana que yo.
vete tú a saber. Así que yo hubo un momento de crisis en mi vida en la cual no solo no me sentía fuerte, sino que pensaba que esto no iba a ninguna parte. Tuve crisis de ansiedad, una crisis de ansiedad que el cielo se me vino encima y no había manera de escapar de ahí. ¿No? Quería correr, quería salir de la realidad que me abrumaba y no me veía con fuerza ni tenía las herramientas. Pero a día de hoy sí la tengo. ¿Que puede volver a aparecer la ansiedad? Pues bueno, que venga, aquí estoy para navegarla lo mejor que pueda. Pero evidentemente todos somos fuertes y no sabemos lo fuerte que somos hasta que no nos vemos en determinadas circunstancias. Así que yo creo que Mari Carmen seguramente tenga mucha más fuerza de la que en un momento está considerando. Qué guay. María Luisa, que lo están poniendo por el chat. María Luisa se queda con la pregunta que también me parece súper buena. ¿Es de verdad este mar el que quiero atravesar? Muy buena esa pregunta. Realmente Muy buena. hay que hacerse esa pregunta. Hay que hacérsela porque a veces no tenemos tiempo para navegar los 7 mares. A veces nos da para cruzar el océano y poco más. Asegúrate de que el océano que vayas a cruzar sea el que quieres. Si prefieres el Mediterráneo, oye, al Mediterráneo, vámonos para allá. Atlántico, Atlántico. Si te ves con fuerza de atravesar y de circunnavegar el mundo, perfecto. Pero asegúrate de que estés en el mar que quieras navegar y no en el mar que quieran otros que naveguen. Y no olvides que si alguien se ríe de ti cuando vas a emprender una aventura tal de, oye, que el mundo no se acaba en una cascada ahí en el océano Atlántico y llena de monstruos, que el mundo es esférico. ¡Ja! Esférico, dice el loco este, que no hay monstruos, pues anda, vete, vete. Al final, los grandes hitos siempre lo han marcado personas que han ido contracorriente. Siempre. Por lo tanto, naveguemos el mar que queramos nosotros navegar. Y si alguien te dice que no es el apropiado para ti o dónde vas, loca, bueno, pues nada, yo es el que quiero, asegúrate de que sea el tuyo. Muy buena. Sí. Bueno, Mari Carmen te da las gracias. Isabel, Por estar. habla si quiere. Quita ahí eso. ¿Se me escucha? Sí. Perfectamente, Mari Carmen. Isabel. Sí, yo sí, Isabel. Isabel, perdón, Isabel. Me he Ay, quedado en Mari Janta. Carmen. Pues yo me he llevado muchas frases, ¿vale? Algunas ya las han dicho las compañeras. Bueno, tú bien sabes que aventureros somos y en uno de Un esos mares abrazo, y en uno de esos mares nos conocimos. Pero lejanos, lejanos y fríos. ese sí, en un mar polar. Pero es cierto, ¿no? Que, como tú decías, hay veces que a pesar de haber atravesado un océano, de repente te cuesta cruzar un río, ¿sabes? Y yo me veo ahora mismo en el que me cuesta cruzar el río, ¿no? Y yo te escuchaba y digo, hay que ver, ¿no? Que ya este hombre lo he conocido después de haber cruzado un Atlántico, ¿no? Y me está El costando Atlántico cruzar Norte, un el río. Atlántico Norte. El Atlántico Norte. Digo, me está costando ahora cruzar un río. Digo, este hay que analizarlo y a ver por dónde lo cogemos. Si es cierto que ¿es este el mar que quieres navegar? Pues ahora mismo voy encaminada, ¿no? Al mar que quiero navegar, pero todo lo que se está poniendo en medio y llegando y cruzando, ahí es donde me están, ¿no? Pero me ha venido bien esta charla porque me he quedado con frases de estas de lételas luego ¿no? Y para adelante. Además, tú Muchas sabes que gracias, puedes hablar conmigo cuando quieras. Yo muchas gracias. para poner a la gente que nos pueda escuchar en contexto, Isa y yo nos conocimos pues 2013 creo que fue, si no estoy mal, en Kautokeino. Kautokeino es un pueblo noruego de la Laponia y allí estaba la tía con 2 ovarios, ¿eh?
que yo cuando llegué me dijo mi primo, oye, te voy a presentar a la española. Digo, coño, hay una española aquí. Digo, si es que ahí estamos por todas partes. Aquí también, en un pueblito lapón de los samis, ¿no? Y ahí estaba Isa. Y tan importantes son los momentos y las personas que conocemos, que yo comenté al principio que en un mes y medio me voy a Noruega, me voy a Haugesund, y me voy a Haugesund porque conozco a Vito, y conozco a Vito porque conozco a Isa, y porque conocí a Isa y me dijo, yo conozco a un muchacho, el chino, que está trabajando, que tiene, y yo, sin conocer a ese chino, hablé con él y sin conocerlo de nada, tomé la decisión de sacarme un vuelo a Noruega. A eso me refiero con atreverse, ¿no? Yo sabía cómo iba a salir el tema, pero ahora, para mí, fíjate tú, 10 años, no, 13 años más tarde, todavía, no 13, sí, ya eso cuando me lo dijo Isa podría ser en 2015 más o menos, yo sigo teniendo contacto con Vito, sigo disfrutando de Noruega de vez en cuando, así que hay personas y cositas que van apareciendo por ahí que uno no sabe identificar lo importante que pueden ser en un momento dado. Y pues mira lo importante que es. Y ella estaba ahí en una casa en Kautokeino con su hija, con una finlandesa, ¿no? Que estaba recién divorciada, con un gato de pelo largo que le encantaba la nieve, con una caída en noche de Halloween que se pegó un cabezazo contra el hielo y se tuvo que pegar en cama mirando el techo unos días. Y ahí estaba. Por lo tanto, yo a ella la veía como una capitana fuerte. Por lo tanto, que ahora te cueste atravesar un río no significa que no seas capaz de navegar un mar. De eso yo no tengo la menor duda. Así que yo, para mí, es una amiga que trataré de conservar toda la vida y es un placer haberla conocido, además en esas circunstancias que nos tomamos allí una cervecita cuando llegamos y tuvimos para mí el placer de conocerla. Y además me alegra muchísimo que esté por acá y que esté compartiendo este ratito con nosotros. Así que un besote, Isa, y capitanas como tú no hay muchas, ¿eh? Está Ami también aquí, está ahí escuchando. Ajá, pues Está por un ahí, está por ahí besote también. para Amy. Un besote. Ya pronto estoy terminando la novela de La Flor del Cerezo, que seguro que os gusta y os la haré llegar. Está en España para entonces. Un besote para ella también, Isa. Qué guay. Bueno, pues no sé si Fanny quiere poner algo en el chat de con que se queda, con que... Y si no, pues vamos terminando. Yo creo que nos hemos llevado muchos aprendizajes hoy, sobre todo el entusiasmo y la pasión que le pone Juan Carlos a la vida que se contagia. Eso es fantástico porque es que eso como esa inspiración de decir, muchas veces se queda uno como chuchurrío, ¿no? Dice, te chuchurre algunas veces y no sé, escuchándote es como, si esto es un juego y esto es maravilloso vivirlo, es una experiencia, cada cosa que te pase cada día es un regalazo, y un Sin poquito lugar, así. sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque al final todos nos agarramos a la vida con las garras y con uñas y dientes y así lo hacemos, ¿no? Como decía Manu Sánchez, el presentador de televisión, cuando lo pasó tan mal, lo estuvo pasando tan mal con el tema del cáncer, de las operaciones y demás, en el que le costó literalmente un huevo. Dice, hombre, yo no me quería morir, yo veía que el Papa en ese entonces estaba en el umbral entre la vida y la muerte y él que tiene ahí un buen rollito con Dios, estaba el tío agarrado a la vida que decía, espérate, no me llame todavía, ya te conoceré más adelante. Es decir, sin lugar a dudas, yo a veces pongo el ejemplo de un tipo que pasa con papel y lápiz por el cementerio y va llamando a los diferentes nichos. Fulanito de tal, Pepe Pérez, sí, ¿qué tal Pepe Pérez? Mira, que te voy a decir, hombre, que tienes tú aquí apuntado y Pepe Pérez asomado por el nicho con un gusano colgando del ojo, hediendo a perros muertos. Bueno, para quitarle un poquito de importancia a la muerte. Pues mira usted, Pepe Pérez, que tiene usted aquí como 255 días de
qué asco de vida. Tengo aquí apuntado 179 días también de, joder, otra vez lloviendo. Tengo aquí 25 días de que, vaya mierda es esto, de otra vez qué calor, que no se soporta. Muy bien, en total suma 8.940 días. ¿Usted querría volver a vivirlos otra vez? Pero también le digo, los que eran de lluvia van a seguir siendo de lluvia, los que son de calor igualmente van a ser de calor. Y seguramente Pepito Pérez diga, hombre, por favor, pero me quita el gusano del ojo. Sí, sí, yo te lo quito, hombre, te maquillo y te pongo apto para la vida. Y te pegas esos días que tienes pendientes. Tú verás cómo vas a disfrutar del sol cuando antes era un coñazo y de la lluvia te vas a poner debajo de ella y mójame, por el amor de Dios. Y cuando digo mójame, no estoy nombrando a un amigo mío que es de Marruecos y si está por ahí, lo saludo. Así que no tengo la menor duda. Por lo tanto, ¿para qué me voy a esperar a morir para darme cuenta de eso? Voy a disfrutar de la vida, voy a disfrutar del sol, de las tormentas y de todo lo que venga, lo que pueda, permitiéndome días de tristeza, permitiéndome días de inseguridades, permitiéndome estar vivo, que estar vivo significa eso también. No, no vaya a ser que alguien me esté escuchando y diga, uy, este muchacho que feliz va por la vida, es como la abeja maya. No, no, no. No, no, no. No soy como la abeja maya. Lo que pasa es que siempre tengo la voluntad de sentirme bien. Mínimo es lo mínimo que se debe de despachar. Qué ¿No, bueno. María José? Así es, comparto absolutamente. Te cuento lo que pone a mí. Bueno, que está ahí, que es la hija de Isabel. Estoy deseando leer tu próximo libro, que no sé cuántas veces me he leído La habitación celeste, y es el mejor libro que he leído sin duda, lo lea las veces que lo lea. Y Es Fanny, que sí, 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 sí. A Amy, pues mandarle de nuevo un beso y siempre le estaré agradecido por esas palabras, porque al final que alguien te diga, oye, sigue navegando, qué buen capitán eres, es un gran aliento. Así que para ella hay guardado un ejemplar de esta novela que estoy terminando, La flor del cerezo, que estoy segura que le gustará. Además es muy divertida, aunque son un grupo de viejitos en un asilo y hay de todo, hay hasta sexo por medio, hay tarde de la vida que nunca es tarde. Así que nada, un besote, Amy. y Fanny dice, siempre es un placer escucharte, transmites la pasión y el corazón que le pones a todo lo que haces. Muchas gracias. Pues un besote que va a decir mi esposa de mí, ¿no? Que menos. Qué Un beso bonita, grande. qué bonita. Un placer tenerte por aquí. Pues Bueno, muchísimas pues gracias. muchísimas gracias a vosotros, porque para mí es un placer compartir y me lo paso siempre muy bien haciendo esto, así que la oportunidad de estar contigo otro ratito, María José, gracias por ello, te prometo que nos veremos prontito por allá, por la mariposa y batiremos las alas juntos. Un Ole. besote muy grande. Súper, muchas gracias a todos por la asistencia, por este ratito maravilloso y ahí ya pondré la grabación. Muchas gracias. Chao a Chao. todo el mundo.